¿Quiénes son los hacedores del vino? Los enólogos. ¿Y qué sabemos de ellos? Muy poco. Por eso hoy hablamos con... En realidad nosotros estamos en General Alvear, es un departamento que está a 90 kilómetros de San Rafael. Mendoza tiene 17 departamentos. Yo nací en General Alvear. Un poco uno se fanatiza con los lugares, los empieza a querer y hacer, ¿no es cierto?, lo que uno, en el caso mío, a trabajar de la enología. Yo siempre digo que en realidad yo quería ser médico, hago sexto año de la Escuela de Agricultura libre y ya comienzo a trabajar en una bodega. Entonces, bueno, ya continué en la misma, eh, razones de la vida me llevan, ¿no es cierto?, a tener que trabajar. Yo quería estudiar, pero en General Alvear no tenemos facultades. Ya te tenés que movilizar eh, a la provincia capital de Mendoza. Hoy ya existen varias carreras en San Rafael que lo tenés a 90 kilómetros y si no tenías que irte, ¿no es cierto?, a Buenos Aires, Córdoba, en fin, a otros lugares. Así que yo ya me quedo con lo que es la enología, comienzo a trabajar en una bodega que era pequeña, pero que con el tiempo se fue haciendo muy grande. Y bueno, y comencé sin querer ser enólogo y sin gustarme ser enólogo, fui queriendo esta profesión. La escuela nos daba el título de técnico enólogo y nos permitía, ¿no es cierto?, trabajar en las bodegas. Recién estaban apareciendo los primeros licenciados en enología. Toda la mayoría de los enólogos de mi edad, la mayoría son enólogos, salvo, ¿no es cierto?, algunos, como podríamos decir, licenciado Mendoza, Di Paula, gente que posiblemente es mayor que yo y que están, ¿no es cierto?, se fueron recibiendo de licenciados. Me fui haciendo solo a los golpes, aprendiendo, ¿no es cierto?, de prueba de error, no tuve un maestro y tampoco, ¿no es cierto?, en ese entonces necesitabas de mucho conocimiento para hacer los vinos que hacíamos, que la mayoría eran el consumo mayoritario era de la damajuana. La damajuana tenía más del 60% del vino, del consumo del vino. Tenías una parte por botella y en ese entonces todavía existía el fraccionamiento en las distintas provincias. Se hacían los vinos en las bodegas de Mendoza y se enviaban por tanques a granel a las distintas provincias, ya sea Buenos Aires, Rosario, Córdoba, incluso el norte. El Chaco era quien tomaba un poco el lugar de redistribución del noreste argentino. Y no era, si bien uno hacía buenos vinos o intentaba hacerlo de la mejor manera posible, no es la vitivinicultura que hoy tenemos, donde se ha avanzado muchísimo, donde han desaparecido esos piletones de 100, 150 y 500.000 litros, algunas piletas de 1 millón de litros de vino. Imagínate que hay bodegas en Alvear que tienen piletas de 1 millón de litros de vinos. Nosotros tenemos un total de 2 millones de litros y tenemos más de 80 piletas. Así que es un cambio, fue un cambio el tema de los varietales, el tema de esta vitivinicultura o viticultura y vitivinicultura fue muy distinto a lo en la que yo me inicié. Así que también hubo que seguir haciendo cursos, seguir estudiando a través, ¿no es cierto?, de libros, en el caso mío,
Mendoza tiene 5 oasis. Hoy, antes se llamaba la primer zona. Ellos llamaban la primer zona, los enólogos y técnicos, como que era la mejor zona y era la que yo te decía que comprendía esos departamentos. Con el avance de la urbanización de Mendoza, que se hizo sobre el valle, no sobre la parte alta en la cordillera, hizo que se fueran perdiendo todas esas tierras y fueran apareciendo, ¿no es cierto?, oasis chicos que no existían, y otros, ¿no es cierto?, como General Alvear, que es una zona limítrofe, igual que San Rafael. Entonces se les esquiva un poco a cultivar vid en estas zonas. Cualquier zona limítrofe es una zona donde te da muy buenos frutos, porque la planta está compitiendo con la naturaleza al límite de lo que puede ser para producir un buen fruto. En el caso nuestro, el problema más grande es la helada. Entonces, la gente prefería quedarse, ¿no es cierto?, en otros lugares y no venir al sur. El sur de nuestra provincia son oasis grandes comparado con, a lo mejor, con lo que es el Valle de U, solamente el río Atuel irriga 75.000 hectáreas. Así que tenés un oasis tremendo donde podrías tener microclimas que de hecho existen en todo ese oasis. Siempre fue un oasis donde no solo se hacía viticultura, sino también se hace fruticultura y se ha vuelto a hacer horticultura. Era un oasis donde se hacía, ¿no es cierto?, mucha hortaliza, y también es la parte ganadera de la provincia de Mendoza. La misma gente, los mismos clientes nuestros nos fueron pidiendo, cuando haces ciertas variedades de vino, siempre te preguntan, ¿y no tenés un Pinot y un Cabernet Franc? ¿Y no vas a hacer champán? Y cuando tenés champán, quieren tener, ¿no es cierto? Y no tenés uno de 2 o 3 años. Y bueno, y comenzamos de a poco. En el caso de lo que es el coñac o brandy, fue más digamos, un anhelo, un deseo mío, que algo, es un hobby. Los libros de enología de escritores europeos ponen al final los subproductos del vino. Y dentro de los subproductos del vino tenés el coñac, el destilado, ¿no es cierto?, sería brandy, la palabra correcta sería brandy. Después tenés los vinos fortificados o encabezados, como le llaman, y tenés la grapa, tenés también el aceite de uva, y me llamaba la atención que no se hiciera coñac, que el coñac o el brandy prácticamente todo se importa, salvo una destilería que está en una provincia vecina, es la única que hace, ¿no es cierto?, este tipo de destilado. Pero yo quise hacerlo partiendo de una materia prima de muy buena calidad. Por lo general, las destilerías en nuestra provincia toman, uno de los subproductos también es la borra, es decir, la borra de vino, de ahí se obtiene el alcohol y se obtiene el ácido tartárico. Y algunos pueden obtener de la borra ese coñac o de vinos. Nosotros tenemos que entregar, las bodegas tienen que entregar el 5% de su producción a la destilería por ley. Entonces siempre se entregan los vinos de menor graduación o de menor calidad. Esos son los vinos que se destilan. Así comenzamos con el coñac y después dijimos, bueno, hicimos de casualidad
no de casualidad, sino hicimos 4 barricas y fortificamos un vino. Y dijimos, bueno, dejémoslos en vasija de madera y veamos cómo evolucionan. Viendo que evolucionaban bien, fue que nos decidimos ya, ¿no es cierto?, hacer en forma industrial o de más cantidad. En los años 90, nuestro país estaba pasando por una crisis muy similar a la actual, que calculo que vos eras niña. Y teníamos tiempo para hacer todo tipo de cursos. Yo no sé si había, creo que venía dinero del BID y te hacían hacer curso de lo que quisieras. Hice curso hasta de turismo. Entonces hacíamos cursos de lo que se te ocurriera. Hice curso de marketing y en el marketing siempre te dicen que te tenés que diferenciar, que tu primer regla es diferenciarte. Entonces de ahí nace, ¿no es cierto?, el hilito, la etiqueta es un cartón, eso pegó muy bien, no tenía máquina. Cuando yo comencé, si bien las máquinas hoy a lo mejor para mí no son caras estas máquinas manuales, porque tenés capsuladoras manuales, tenés encoladoras para las etiquetas también manuales. De hecho, esas encoladoras nosotros las utilizamos para la etiqueta de cuero. En los inicios míos no disponía de ese dinero, de ese capital para poder comprarla. Entonces pensé en la cera, que la ponía con una pipeta, que es un material que utilizamos en el laboratorio de la bodega y deben valer 50 pesos. Y comenzamos con parafina, que le poníamos color. La gente le dice cera, pero en realidad es parafina, es un derivado de la parafina del petróleo que se obtiene por, digamos, de bajo valor. Entonces fui armando así lo que es la presentación de los vinos. Le agradó esa presentación, tuve suerte porque vos podés tener el mejor vino, pero si a la gente no le gusta el nombre y no le gusta la presentación, no lo bebe. Tenés que poner mucho dinero en publicidad para que la gente estire la mano en la estantería o en la góndola para llevárselo. Eso tampoco lo tenía, así que bueno, un poco de ahí nace el tema de una presentación distinta que puede agradarte o no, pero sí te va a dar atención porque es distinta. Y después hicimos en ese interín una etiqueta de madera, pero era imposible pegar la madera con el vidrio. Tuvimos que eso suspenderlo y después aparece la etiqueta de cuero, que siempre me había llamado la atención los vaqueros, como decía en nuestra edad, los jeans llevan las marcas en la parte exterior del pantalón. Hoy a veces ya no es, pero antes eran de cuero y eran bien grandes esa etiqueta de cuero. Nosotros la usábamos para hacer después las ondas o las gomeras. Cuando los pantalones ya no los usábamos más o se rompían, le sacábamos el cuero para poder, ¿no es cierto?, en la construcción de la onda o gomera. Algunos la llaman onda, otros gomeras. Entonces dije, bueno, si ellos la utilizan para los pantalones, ¿por qué no la podemos utilizar nosotros para las botellas? Y por lo general salgo a correr y cuando no tengo mis nietos, así que, porque mi hija trabaja en el mismo horario que yo, entonces a la tarde vienen mis nietos. Estamos viviendo al lado de la bodega, que tiene un patio grandísimo, entonces aprovechan a andar en bicicleta, a todas esas cosas que ellos disfrutan. Pero antes de la pandemia, bueno, yo ingresaba a las 7:30, me iba a la 1:30, almorzaba, me tiraba unos 40 minutos de siesta y volvía a la bodega a veces hasta las 20 horas, a veces hasta las 21:30. Y después, bueno, cuando puedo,
salgo a correr, juego al fútbol, juego al tenis y me gusta leer. Y si veo televisión, siempre me gustan ver, en lo posible, historias basadas en hechos reales.